Antes de comenzar este vídeo, permítame hacerle dos preguntas. ¿Puede un turista que visita su país durante una semana entender realmente lo que sucede en él? ¿Puede quizás un político describir con precisión cómo funciona su sociedad? Pues no, claro que no. Porque para entender su país no basta con visitarlo, tampoco basta con escuchar el discurso de ningún político. Hay que entender a las personas. ¿Quién es usted? ¿Quiénes son ustedes? Hay que entender sus reglas. Hay que vivir en él. Y precisamente ahí es donde mucha gente se equivoca con Cuba. Porque durante años hemos escuchado hablar de política, de sanciones, de economía, de comunismo. Pero nunca se ha hablado seriamente de cómo está organizada la sociedad cubana, cómo funciona. Y sobre eso es de lo que te voy a hablar en este vídeo. La estructura social de Cuba. Mire, la mayoría de personas creen que Cuba funciona como cualquier otro país lleno de políticos corruptos, pero no es así. Cuba funciona de una manera muy diferente. Permítame explicarle. La estructura social cubana está dividida en tres niveles. Los de arriba, el nuevo hombre y el pueblo. Y aunque a simple vista parezca una estructura sencilla, la realidad es mucho más compleja porque cada uno de estos niveles también se encuentra dividido internamente. Los de arriba es el término que se utiliza para llamar a las personas que tienen el poder en Cuba. Y aquí algo importante que debes saber, y es que no todos los militares son de arriba, pero todos los de arriba son militares. Y es que mientras Fidel Castro estaba vivo, él concentraba todo el poder. Nada ni nadie estaba por encima de él. Y por entonces, la segunda persona más poderosa de Cuba era su hermano Raúl. Después, los militares que llegaron con ellos en el año 59 y más abajo, los demás militares y civiles con altos cargos elegidos por los que están arriba. Así que estos pueden ser destituidos de su cargo en cualquier momento. Hoy, después de fallecido el dictador en jefe Fidel Castro, es Raúl y su familia los que asumen el máximo nivel, manteniendo, eso sí, la misma jerarquía. Raúl es el máximo poder, nada ni nadie está por encima, debajo, sus sobrinos y demás familias de Fidel Castro, después los militares que llegaron con ellos y más abajo los elegidos por estos. Y es aquí donde se encuentra Díaz-Canel, quien es un militar pero que no llegó con Raúl en el 59, así que fue puesto a dedo por Raúl Castro con la intención de demostrarle al mundo que Cuba se había renovado y habían celebrado elecciones, pero por supuesto que todo fue una mentira. Y así llegamos al siguiente nivel inferior, el nuevo hombre, el grupo de donde sale Miguel Díaz-Canel. El nuevo hombre es el término usado por la propia dictadura para definir a los hombres útiles para administrar y defender el sistema. Ellos serán los futuros militares, policías y civiles que sostendrán y perfeccionarán ese sistema que más tarde los desechará. Ahora, ¿cómo aparecen los nuevos hombres? Porque estos hombres y mujeres no aparecen de la nada. No nacen siendo útiles a la dictadura, ni son obligados a cumplir sus funciones. Tampoco son elegidos al azar, pues son fabricados. Son el resultado del adoctrinamiento al que durante años son sometidos millones de niños y jóvenes cubanos. Pero en Cuba, el adoctrinamiento no ocurre en las escuelas privadas. Tienen todo un ministerio de educación encargado. Así que los niños desde los 5 años y hasta los 18 son bombardeados con una única idea. Fidel Castro es un héroe que vino a salvarnos de la pobreza con sus ideas socialistas y comunistas de igualdad, pero si somos pobres es por culpa de los norteamericanos. Y para que se entienda el nivel de perfección del adoctrinamiento que ha alcanzado la dictadura en estos últimos casi 70 años, debe entenderse que esto comenzó con las llamadas campañas de alfabetización de 1961, al comienzo de la mal llamada revolución. Por entonces, no se trató de enseñar a leer y escribir a nadie, sino de adoctrinar a las personas del campo, crear un informante de la revolución para que los enemigos de los Castro no hicieran lo mismo que él, esconderse en la sierra y en los montes. Fidel, un hombre universal. Nuestro líder es Fidel. Y el resultado de haber adoctrinado a los niños cubanos en estos casi 70 años es claro. Todos, absolutamente todos,
hemos creído en eso. O sea, el adoctrinamiento ha funcionado. Y esto no es una frase hecha ni una exageración, y yo sé que hay gente que tiene problemas con el absolutismo, pero todos los niños cubanos, al menos durante los primeros años escolares, hemos creído en esa gran mentira. Una mentira, por supuesto, incluida en la historia que se nos ha contado de Cuba, ficticia, en la que Fidel Castro es una figura inevitable, nacida mucho antes de la revolución. Así que los niños cubanos crecen sin saber absolutamente nada de la historia real de nuestro país. O sea, durante los años de escuela y hasta que concluya la universidad, el sistema educativo cubano busca formar hombres útiles para la dictadura, no obreros, ni profesionales, ni pensadores. Y aunque la dictadura aplica el mismo adoctrinamiento a todos los niños, no todos los niños parten del mismo punto, porque aquí interviene el historial de la familia del niño. Y te explico. Si un niño llega a convertirse en un prospecto hacia un nuevo hombre dispuesto a defender a la dictadura, pero la familia de este niño no tiene un historial de servicio, ese niño joven por muchos años no será visto ni tratado de la misma forma que son tratados los niños con familias que ya tienen un historial de servicio al régimen. Así que ese joven, convertido en un nuevo hombre sin historial, terminará convirtiéndose en un extremista, no por accidente, sino como una necesidad de destacar. Y así estos niños van creciendo hasta llegar al preuniversitario, y si el joven destaca o si su familia tiene un historial, pues es enviado a las llamadas escuelas de Camilitos, una escuela militar que cumple 3 funciones: descubrir si el joven puede seguir órdenes, terminar de completar su adoctrinamiento y también descubrir qué lugar podría ocupar ese joven en el futuro para el servicio a la dictadura. De ahí seguirán a la universidad, donde integrarán la UJC, siglas de la Unión de Jóvenes Comunistas, y obtendrá un título, pero hay un problema, y es que las universidades de Cuba tienen un enorme conflicto de intereses con el propio régimen. Y para entender el conflicto de intereses entre las universidades de Cuba y los intereses del régimen, debe usted entender o al menos responder a estas preguntas. ¿Son todos los que se gradúan realmente profesionales? Y si lo son, ¿en verdad cree usted que las universidades de Cuba desaprobarían a un joven que destaque en su militancia? Pues no, claro que no, porque la educación en Cuba es un instrumento de adoctrinamiento, pero también una herramienta de propaganda. Existe para aportar al Estado, no para restar, porque su aporte no se mide en profesionales reales, sino en números. Y así llegamos al nivel más bajo de la estructura social cubana, el pueblo. Y para los jóvenes que alrededor de los 17 años no estén en camino de integrarse como nuevos hombres, la dictadura los llama al servicio militar obligatorio. Ahora, la dictadura ya no busca nuevos hombres, sino demostrar su dominación. Demostrar que la insubordinación se paga con la cárcel o la muerte. Y así ocurre durante al menos 2 años, tiempo en que una buena parte de esos jóvenes irán presos, morirán en caso de extrema insubordinación o por cometer suicidio por los desmanes que ocurren dentro de esto llamado servicio militar obligatorio, los abusos constantes. Después, si sobreviven, pues se convertirán en los hombres del pueblo, hombres y mujeres que deberán sobrevivir robando al Estado. Y esta es la estructura social de Cuba. Una estructura que responde a un único propósito: mantener el poder de los de siempre. Una estructura que, aunque usted pueda escuchar nuevos nombres, sigue siendo lo mismo: una dictadura. Así que recuerde, si no podemos conocer qué pasa en su país con tan solo ver noticias y escuchar discursos, ¿por qué cree que puede entender el mío?